Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo programa más, a una nueva bendición que es la palabra de Dios. Vamos a estar tratando hoy un mensaje poderoso acerca de la santidad de Dios. Ese va a ser el tema de hoy, la santidad de Dios. Pero yo he titulado este mensaje, Cuidado, Dios es santo. Cuidado, Dios es santo. Esa es una advertencia que nos permite a nosotros establecer a qué clase de Dios servimos y a qué clase de Dios adoramos. Vámonos al libro de Éxodo, versículo 15, capítulo 15, versículo 11, dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí la palabra de Dios nos muestra que estamos sirviendo a un Dios santo. No solamente a un Dios santo, sino santo, santo, santo. Los que quieren buscar o quieren afirmar que la Trinidad de Dios existe, usan este versículo y dicen que allí está inmerso las tres partes de Dios. Pero aunque la Trinidad es real, es una doctrina fundamental del cristianismo y es realidad, yo pienso que la frase santo, santo, santo está implicando el grado de santidad de nuestro Dios. Un grado de santidad que nosotros nunca vamos a alcanzar, pero que sí es posible intentar conseguirla. De pronto no vamos a alcanzar la segunda parte de santo, 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 pero Dios dice que debemos crecer de acuerdo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia también dice que el que dice que es seguidor de Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, basándonos en el título del mensaje, Cuidado, Dios es santo, y el tema de hoy es la santidad de Dios, vamos a mirar ese aspecto fundamental, ese aspecto básico de nuestro Dios. Este es un tema que requiere toda nuestra atención y conocimiento, porque de lo contrario, aquí dice, de lo contrario vamos a incurrir en faltas de respeto e irreverencia delante de nuestro Dios. Isaías 6, del 2 al 7, vamos a leerlo. Isaías 6, libro del profeta Isaías 6, del 2 al 7, vamos a leerlo rápidamente. En el año, este es el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí yo que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa y limpio tu pecado. Aquí el profeta Isaías nos está dando un indicio de cómo debemos presentarnos delante de Dios. Porque muchos de nosotros afirmamos tener experiencias, tener visiones de Dios. Y eso nos lleva de pronto a enseñar, a hablar de Dios
y enseñarle a otras personas cómo presentarse delante de Dios. Vale recalcar que la santidad es una cualidad fundamental de Dios y del Espíritu Santo, y por ende debe ser una virtud indispensable de todo creyente. Es decir, si tenemos un Dios santo, tú y yo debemos andar en santidad. Pero la palabra santidad para algunos es una frase rara, es algo que ellos no entienden según ellos. Algunos cristianos para hacerse los locos dicen, no, yo no entiendo ni qué es santidad. ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Algún producto? No. Hoy vamos a ver, sin profundizar mucho en el tema, que porque servimos a un Dios santo, debemos andar en santidad. La palabra santo viene del hebreo 6 con número Strong 6918 y es la palabra kadosh. Kadosh en el Antiguo Testamento enfatiza y enseña que Dios es santo moralmente y en poder. Dios es santo moralmente y en poder. Y si dice que Dios es santo moralmente, quiere decir que moralmente debemos también nosotros ser santos. La inmoralidad no le gusta al Señor. La injusticia no le agrada al Señor. Pero como el tema aquí es la santidad, dice que Él es moralmente santo y en poder. Isaías declara que Él es santo, es el santo de Israel. Anoten esos versículos para que confirmen lo que les estoy diciendo. Anótense Isaías 1, versículo 4. Isaías 5, versículo 16. Isaías 40, 25 e Isaías 57, 15. Esos versículos le van a permitir a usted tener un conocimiento más amplio de lo que le estoy hablando en esta hora. Porque como ustedes saben, el tiempo es fundamental aquí en este medio. Y es una realidad que la gente pasados 10, 15 minutos pierde el entusiasmo y quitan el video. Pero que eso no nos impida a nosotros como maestros de la palabra compartir el tema aunque nos duremos 1 o 2 horas. Porque es fundamental, es necesario que aprendamos a qué clase de Dios servimos. ¿Para qué? Para que no incurramos en falta de respetos y de irreverencia delante de nuestro Dios. Porque la irreverencia trae consecuencias y lo vamos a estar viendo a través del mensaje. Si tenemos un Dios santo, no santo, sino santo, 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 como dicen los querubines, los que están, la corte de ángeles celestiales que están delante de su presencia, y todo el que lo ve dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si tenemos un Dios con esas características, con esas cualidades, si nuestro Dios es santo, ¿cómo debemos ser sus seguidores? Esa es la gran pregunta. Usted, por ejemplo, puede ver un seguidor del grupo Metallica o de AC/DC. ¿Cómo? ¿Por qué se caracterizan los seguidores de los grupos de rock pesado o de heavy metal? Porque ellos andan vestidos de negro, andan todos con unas pinturas raras en la cara, con tatuajes por todas partes. Y es una característica de esos grupos de rock pesado que vistan sus seguidores, vistan de negro, el cabello lo llevan de una forma, y uno dice, este es metalero, de una lo saca. Los seguidores del cantante Diomedes Díaz, ¿qué hacen ellos? La mayoría son adoradores de la Virgen del Carmen. Colocan la Virgen del Carmen, la foto de Diomedes de un lado, y la de Martín Elías, el hijo de Diomedes también fallecido, del otro lado, y ellos justifican eso porque quieren demostrar que son seguidores de Diomedes. Y hablan como Diomedes, se comportan como Diomedes, se mueven como Diomedes Díaz, porque ellos quieren demostrar que son seguidores de Diomedes. Incluso la música que escuchan, usted los escucha a ellos parrandeando y es pura música de Diomedes, porque quieren gritar a viva voz que tienen un ídolo, alguien a quien sigue. Y se comportan como él. Se comportan de manera inapropiada porque son seguidores de Diomedes Díaz. También los seguidores de cierto futbolista también visten como ellos, se peinan como ellos, como cualquier otros cantantes, como cualquier actor, como un político, por ejemplo. Los seguidores
de ciertos políticos se comportan como ellos. Usted sabe que son de esa corriente porque los comentarios siempre son afines. Si una persona es seguidora de un político de izquierda, siempre las palabras más usadas por ellos van a ser ricos y pobres. O sea, la división de clases. Ricos y pobres, imperialismo, atropello del pueblo. Siempre es lo que ellos llaman ellos usan siempre una fraseología para determinar que son de izquierda. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos seguidores de Dios, seguidores de Cristo, seguidores de un Dios santo a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo no nos vamos a comportar de una manera? ¿Cómo se sabe que tú eres cristiano? Aunque hoy en día es difícil porque los católicos ya hablan como nosotros. Los católicos aprendieron ya la dinámica y ellos los ven ustedes en sus iglesias, ya cantan adoraciones, cantan alabanzas, le dicen a la gente Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios está conmigo, y el lenguaje es parecido. Pero nosotros, no solamente por el lenguaje, sino por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de actuar, nos van a sacar que somos cristianos. No le estoy diciendo que se ponga una camisa amarrada hasta aquí y una corbata y que ande con la Biblia bajo el brazo para que la gente vea que es cristiano. No, es tu comportamiento, es tu actitud ante la sociedad la que va a determinar si tú eres o no eres seguidor de Cristo. Porque cuando uno se comporta de una manera, cuando uno procede, y la gente va a notarlo y va a saber y va a decir, tú eres como raro, tú eres como evangélico, tú eres cristiano, le preguntan a uno. ¿Por qué? Porque tú no hablas igual como habla el mundo. Tú no te comportas como se comporta el mundo. Tú no participas de las cosas que los demás hacen, de lo que la gente del común hace, tú no lo vas a practicar. Entonces ellos van a saber, este es evangélico, este es cristiano, porque no se comporta como nosotros. Y tú te vas a ganar un puesto dentro de la sociedad, un puesto de respeto, porque el respeto no se exige, el respeto se consigue. Y si se consigue, debemos comportarnos de manera adecuada para que la gente note que hay una diferencia entre los del mundo y entre los hijos de Dios. Entonces, vamos a ver segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a mirarla aquí de rapidez para entrar en materia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿en santa qué? Santa es diferente, apartado. Una persona santa es una persona que ha sido separada del mundo para el servicio de Dios. Por eso que te dicen santo. No te dicen santo porque tú andes con una aureola que en la cabeza, andes con la cabeza así a medio lado, y a todo el mundo es Dios te bendiga, varón, Dios y Cristo te ama, gloria a Dios, aleluya. No es por una palabrería que uno use, por un lenguaje, no, es por el comportamiento, es por tus procederes, es porque como cuando tú digas algo, eso sea serio, tu sí sea sí y tu no sea no. Eso te va a determinar la clase de cristiano que tú eres. Segunda de Timoteo 3:12, vamos a mirar rapidito. Son versículos que nos van a hacer entrar en el tema. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que cuando tú quieres hacer las cosas bien, además de que Dios te bendiga, también te va a ir como los perros en misa dentro de la sociedad. Porque la gente te va a rechazar, la gente te va a perseguir, te va a acusar de religioso, te va a acusar de legalista si tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Tito 2:12. Tito 2:12 dice la palabra de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra piadosa va relacionada con la santidad. Pío es algo como que santo. Por eso es que los papas usan Pío 12, Pío no sé qué. ¿Por qué? Porque la piedad está relacionada con la santidad. Entonces, ya conociendo eso,
que si tenemos un Dios santo, nosotros como seguidores de Él también tenemos que ser santos, procurar cada día la santidad. Entonces, aunque el término Kadosh se aplica casi exclusivamente a Dios y a su séquito de ángeles, nosotros debemos procurar también la santidad, como ya les he venido diciendo. Ya hemos entrado ya en la primera parte del mensaje de cuidado, Dios es santo. Entonces, ya teniendo conocimiento de a qué Dios servimos, un Dios que le agrada la santidad, vamos a mirar ahora cómo se comportaron algunos sin tener en cuenta esa santidad de Dios y cómo le fue, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque tenemos la idea, nos han sembrado la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era sangre, balas y fuego, como dice en una película por ahí de Rápido y Furioso, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Ya Él se convirtió al cristianismo. Ya el Dios del Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, para algunos Él se volvió cristiano y ahora es solo amor. Un Dios, un viejito, un abuelito permisivo que deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana porque Él los ama. Y Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él pasa por alto todo. Haz lo que quieras porque tu abuelito Dios es amor. Y Él te va a perdonar todo. Eso es lo que están enseñando por allí. Pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar. El primer punto. Dios muestra su santidad en el Antiguo Testamento. Dios muestra su santidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra hagios, santo, es el equivalente al vocablo hebreo kadosh, que es el que se usa en el Antiguo Testamento. Vamos a ver dos casos que nos deberían alertar sobre el profundo respeto o temor, yaré, que debemos tener ante Dios. Cuando yo les hablo de yaré, habla de un temor de profundo respeto y si se quiere decir de terror delante de Dios. No esa clase de amor que nos han enseñado por ahí. Es que es un temor reverente y no saben ni lo que es temor reverente. No lo saben, porque si lo supiesen no hicieran cosas dignas de gente del mundo y no de cristianos. Segunda de Corintios 7.1, vamos a mirarlo. Segunda de Corintios 7.1, lo vamos a mirar más adelante cuando el caso del rey David. Vamos a mirar primero, vamos a entrar en materia. El caso de Usa, por ejemplo. Vamos a examinar el caso de Usa. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 adelante, vamos a leerlo. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Cuando te hablan de esa manera, te están diciendo que el arca de Dios era lo más santo que había de los objetos sagrados en el tabernáculo de reunión. Esa era una pieza, la más santa que había, y se debía tratar con sumo respeto, con sumo temor, porque allí habitaba la presencia de Dios. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todo un culto, toda una celebración de esas de fuego, de poder, donde la gente danza, baila, grita, salta. Y dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Tremenda enseñanza, tremenda reflexión que nos deja este pasaje. Un pasaje muy triste, un pasaje que nos pone a meditar, nos pone a pensar si ese es el mismo Dios al cual servimos hoy en día. Porque Dios es celoso. Dios cela con un celo santo. Y aquí la palabra dice, habla de unos personajes. Habla de Abinadab y habla de Usa y Ahio, hijos de él. O sea, estos tres personajes fueron escogidos para llevar el arca, no por casualidad, sino que estos personajes eran de la tribu de Coat, eran coatitas, y la tribu de Coat era la encargada de transportar el arca de Dios y otros objetos sagrados que estaban allí, pero exclusivamente ellos se encargaban de transportarla. Pero para transportarla se requería de unos procedimientos adecuados, como el cual era que el arca debía llevar unas varas en unas argollas que tenía y ser transportada en los hombros. Usted mira, y bueno, ¿de dónde sacó eso que ellos eran de la tribu de Coat? Los registros, las genealogías sirven para eso. Usted a veces comienza a leer una genealogía y le da sueño. Hay gente que trata con irrespeto la palabra de Dios. Cuando comienzan a decir, por ejemplo, y acabarán con los jebuseos, los efrateos, los jereseos. Y entonces para dar risa, para dar gracia, dicen, y todo lo feo. Y la gente, cuá, 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 gloria a Dios. No, eso no es para, la palabra de Dios no es para echar chistes ni tomarla a la ligera. Toda palabra que está escrita aquí tiene un propósito. Y si usted lee las genealogías que están aquí en Primera de Crónicas, comienza con una serie de genealogías, se va a dar cuenta que Abinadab era de la tribu de Coat y sus dos hijos. Y ellos, según Números, vamos al libro de Números, dejémoslo ahí y vamos a buscarlo acá. Libro de Números, capítulo 4, verso 4. Dice, el oficio de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Y ahí comienza a relatar cuál era el oficio. Cuando haya de mudarse el arca, mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca de testimonio. Mire, los hijos de Aarón, los sacerdotes, se encargaban de desarmar aquello y de cubrirlo. Cada objeto sagrado era cubierto con unas pieles, con unas telas especiales, para que los hijos de Coat, que eran los que los iban a transportar, no los miraran, ni siquiera los miraran, ni los tocaran, mucho menos, sino que les colocaban esa serie de argollas y un grupo de ellos se colocaba el arca en sus hombros y lo transportaba. Ellos no tenían derecho ni siquiera a mirarlo, porque si los miraban, vamos a ver lo que pasaba si los miraban. Dice Números el 14 y el 15, vamos a darle más adelantico, usted va a leer aquí todo cómo hacían ellos el procedimiento, envolvían todo, lo cubrían. El versículo 14 dice, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles, de tejones, y le pondrán además las varas. O sea, todas esas cosas ellos tenían que transportarlas en hombros con unas varas, así como cuando usted lleva un féretro, de igual forma, pero ellos le ponían unas varas y se las colocaban en sus hombros. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. O sea, los sacerdotes desarmaban y los hijos de Coat eran exclusivamente para transportar toda esa serie de objetos sagrados. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas. No lo tocarán. Primero, ¿qué dice la Biblia? Que no los toquen. ¿Qué hizo Usa? Tocó el arca. Pero no tocarán cosas santas, ni el arca ni ningún otro instrumento podían tocarlo.
No se les permitía. No sea que mueran. O sea, la advertencia estaba. Transpórtenlo, cuidadito con si se destapa mirarlo y cuidadito si se va a tropezar o algo, tocarlo. No se permitía. Por eso era que eran llevados en el hombro. ¿Para qué? Para que fueran con mayor cuidado. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ellos eran los encargados de eso. El versículo 17 dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: a Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Tremendo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, si alguno por allí de ellos, de la tribu de Coat, se le da por chismosear, yo quiero ver qué es lo que yo transporto. Porque mira, de pronto yo estoy llevando algo que no sé ni lo que es. Entonces de pronto se iba a asomar o iba a hacerse el tonto y entraba de pronto y por casualidad miraba el arca de frente o miraba otro instrumento, un objeto de esos sagrados, créame que morían. Moría instantáneamente, porque aquí tenían la advertencia. Porque morirán. No dice ni siquiera, le da un margen de posibilidad, sino porque no entrarán a ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces, ya mirando esa parte, la falta de uso, ¿en qué consistió? En tocarlo, porque dice, primero, tenía que ser transportado en el hombro. Y dice que en el capítulo 3 de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Vamos a ver aquí qué dice sobre el carro. Los príncipes de Israel regalaron unos carros. Un carro no era un Volkswagen o una tractomula, eran unos carruajes para que transportaran ciertas cosas, comida y esas cosas, pero no el tabernáculo en sí, porque eso tenía que ser llevado en hombros. Entonces vamos a ver qué dice 7 del 1 a 9. Número 7 del 1 a 9 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran de los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes un carro y cada uno de un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su oficio. ¿Se acuerdan que los levitas era una tribu de Israel, pero además de ser levita, habían 3 hijos, Merari, Coat y el otro era Aarón? Todos tenían unas funciones. Entonces los coatitas eran los que se encargaban de transportar. Todos cumplían una función específica, dice aquí. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari, esos son los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari son los hijos, dice aquí, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea que los hijos de Coat no podían utilizar un carro nuevo, sino transportar todo lo que era referente al tabernáculo en hombros. Entre ellos estaba el arca de Dios, el arca del pacto. Entonces, de entrada, Usa sabía lo que estaba haciendo, porque era hijo de otro levita, Abinadab, y ellos sabían de qué se trataba el asunto, pero la palabra aquí me dice que fueron fulminados porque dice el versículo 7, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca. Temeridad. Dice, es una persona temeraria. Es una persona que comete una acción peligrosa con valor e imprudencia. O sea,
Cuando una persona actúa sin medir las consecuencias, es una persona temeraria. Y él, teniendo conocimiento, obró de manera temeraria y fue fulminado por Dios. O sea, da tristeza la escena. Pero si ya él sabía cómo era el asunto y procedió de manera imprudente a transportar el arca, ellos, no solamente él, sino el papá, el hermano y los otros levitas que estaban allí, no sé si de pronto por la emoción de que el rey estaba delante de ellos, se dejaron llevar por la emoción, no sé, pero obraron de manera temeraria y Usa fue fulminado por Dios. Para terminar el tema de Usa, vámonos a Lucas. Lucas 12:47. Libro de Lucas 12:47. Vamos a mirar qué dice. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Tengamos mucho cuidado, porque entre mayor conocimiento tengamos y actuemos de manera inapropiada delante de Dios, mayor es nuestra responsabilidad. O sea, entre mayor conocimiento tú tengas de ciertos temas y no los pongas en práctica, eres mayormente responsable si pecas delante de Dios. Porque créame que en el infierno va a haber ciertos grados de castigo. Eso no es que te fuiste para el infierno y ya no. Allá vas a ser castigado de acuerdo a tus malos procederes en esta vida. Entonces, sabiendo que ya Usa tenía un conocimiento previo de cómo se debía transportar el arca, de cómo debía proceder, y actuó de manera temeraria, de manera inapropiada, de manera imprudente delante de Dios, no tuvo en cuenta la santidad de Dios, fue fulminado. Entonces eso nos prende una alerta de cómo debemos comportarnos nosotros delante de Dios. Vamos a ver otro caso. Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, en Levíticos 10. Vamos a mirar Levíticos 10 aquí. Levítico capítulo 10. Vamos a mirar qué nos dice y vamos a leerlo rapidito, porque el tiempo va corriendo. Nadab y Abiú, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, Dios dice que el que se acerca delante de él debe hacerlo en santidad, porque si no lo hace, él se va a santificar. Él le va a demostrar que es un Dios santo, santo, santo. Ten mucho cuidado porque nuestro Dios es santo. Los versículos 8 al 11, vamos a mirar qué dice, vamos a avanzar. Del 8 al 11 dice, lo que nos da una pista. Unos dicen que estos muchachos tomaron incienso de cualquiera, un incienso común, y lo quemaron delante de Dios. Otros dicen que en ellos entraron en estado de embriaguez por estos versículos. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo que es santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esto nos da una pista de que ese par de personajes entraron en estado de embriaguez a ofrecer incienso delante de Dios. Esa es una pista, porque otra pista está en el mismo Levítico 16, capítulo 16, vamos rapidito. Capítulo 16 del verso 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. O sea, eso como que marcó la historia, les marcó el alma a los sacerdotes. Ese evento, dice aquí, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron.
Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, esto aquí también nos indica que de pronto, además de entrar en estado de embriaguez, también entraron en un momento el cual no estaba estipulado que ellos entraran a quemar incienso delante de Dios. Dice que no en todo tiempo entren detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea que es factible. La Biblia no registra, esto es uno de los casos que es mejor callar, pero uno puede deducir hasta donde la Biblia lo permite. Y aquí uno puede deducir que tal vez, además de entrar en un estado de embriaguez, entraron y miraron el arca, o Dios se le apareció, y como Dios es un Dios santo, fueron fulminados. Porque aquellos que veían la presencia de Dios en pecado, morían. Y eso pudo suceder. Pero la enseñanza que nos deja esto es que debemos respetar a Dios. Fíjese, por ahí un video que circuló hoy es domingo 29 de junio del 2020, un video donde había unos agentes de la policía borrachos, atropellaron un carro y los grabaron, tremendo. Hay un policía vecino de aquí, amanece borracho y se va a trabajar borracho, y eso es lo que está ocasionando que no cumplen sus funciones como deben ser por estar en estado de embriaguez. Y así también en ese momento, fíjese, si eso indigna a la gente, que un policía esté trabajando borracho, cuánto más que unos sacerdotes que eran los que estaban escogidos para enseñar al pueblo a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Ellos estaban dando mal ejemplo, y Dios tenía que sentar un precedente para que ellos se dieran cuenta a qué clase de Dios estaban sirviendo. Entonces vamos a seguir avanzando. También hay otro caso que no lo voy a tocar. Quise tocar estos dos casos, el de Usa y el de Nadab y Abiú, porque son los casos más puntuales y en los cuales cualquier cristiano que sea un cristiano nacido de nuevo, vea estos casos y quiera tratar a Dios de manera inapropiada, tiene que arrepentirse, porque le puede pasar igual. De pronto uno dice, no, ya Dios no mata así. No, mire, Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver a continuación. Por ahí escuché un predicador decir, es que eso sucedía era en la ley. Ahora estamos bajo la gracia, dando a entender que como ya estamos, entre comillas, en la gracia, ya tú puedes presentarte delante de Dios como te venga la reverenda gana. Y vamos a observar al mismo Dios del Antiguo Testamento cómo debieron tratarlo gente en el Nuevo Testamento. La santidad de Dios en el Nuevo Testamento. Esta es la continuación del mensaje. Dice aquí, la santidad de Dios en el Nuevo Testamento es malentendida porque se han introducido movimientos o vientos de doctrina. O sea, un movimiento no es que sea una religión. Por ejemplo, el calvinismo, o sea, es propagado por seguidores de Juan Calvino. Y más que una religión, es un movimiento que se introduce en las iglesias y comienzan a minar poco a poco la santidad de las iglesias, y la gente comienza a apartarse y comienzan a actuar de manera inadecuada e irreverente delante de Dios. Entonces esos movimientos, como es el calvinismo, el movimiento de la confesión positiva, que es otro viento de doctrina que se introdujo en la iglesia evangélica, y por eso usted ve siempre la gente ya no quiere orar, ya ahora confiesan positivamente y ellos creen que tienen poder para conseguir lo que sea sin Dios. Y nosotros sin Dios, apartado de Él, nada podemos hacer, dice la palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Esos vientos de doctrina enseñan que si tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios, si quieres hacer las cosas bien, ellos dicen, eres religioso y eres legalista. Porque esa es una de las frases preferidas por esa gente que anda irrespetuosamente delante de Dios. Ellos siempre dicen, los legalistas, los religiosos. Cuando usted escuche esos términos en un cristiano, póngale
un chulito y me lo colocan en remojo porque esa persona anda mal delante de Dios. Nunca un cristiano que esté firme en el Señor va a tratar a alguien de legalista y religioso, porque si dice que es legalista es porque está ceñido a la palabra y quiere hacer las cosas bien. Pero como los calvinistas quieren andar como les dé la gana, entonces ellos tratan a los que no son como ellos de legalistas y religiosos. Vámonos al libro de los Hechos. En el capítulo 1 vamos a ver el caso de Ananías y Zafira. Libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 en adelante, podemos observar el caso de Ananías y Zafira, que dice la palabra de Dios que esos personajes, usted lo va a leer en su casa, Hechos del 5, del 1 al 11, para no alargar mucho el tema, usted lo va a leer y yo le voy a hacer aquí un comentario al respecto. Dice que Ananías y Zafira, usted sabe que en la iglesia primitiva los cristianos vendían sus propiedades y la llevaban a los pies de los apóstoles. No estaban diciendo que si ellos tenían una casita la iban a vender y iban a quedar en la calle. No, se está hablando de cristianos que tenían recursos económicos y tenían 3 y 4 propiedades. Ellos vendían las que no necesitaban y la llevaban a la iglesia. ¿Para qué? Para que repartieran eso entre todo el mundo y los cristianos no tuviesen necesidades, o sea, no padeciesen. ¿Por qué? Porque todos repartían, tenían todas las cosas en común, dice la palabra, y nadie pasaba necesidad. Entonces, ya basándose en eso, este par de personajes vendieron una propiedad suya y se presentó a Ananías ante el apóstol Pedro y le llevó el dinero supuestamente total de la que había vendido la propiedad. Y el apóstol Pedro, al darse cuenta, mire lo que le pasó. Dice que Ananías cayó muerto por intentar engañar al apóstol. Luego se presentó Zafira y también repitió la misma historia de Ananías, intentando engañar al apóstol, y ambos fueron fulminados. No por el apóstol Pedro, sino por Dios. ¿Por qué? Porque estaban intentando engañar, estaban cambiando las reglas de juego, guardaron parte del dinero de la venta de esa propiedad y le mintieron, según el apóstol Pedro, al Espíritu Santo y a Dios. Entonces, como hicieron eso, trataron a Dios indignamente, Dios los fulminó, porque no fue el apóstol Pedro ni por las palabras del apóstol Pedro, sino por el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, que fulminó a Nadab y a Abiú y a Uza, es el mismo Dios que fulminó a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, como enseñan por ahí. Hechos 29. Vamos a leerlo rapidito. Hechos 29, otro caso. Dice, vamos a leer el 9, el 8 y 9. Y había muchas lámparas. Dice que el apóstol Pablo estaba enseñando en una iglesia y había muchas lámparas en el aposento alto. O sea, aquí están tratando de justificar lo que sucedió. Mire, y en el versículo 9 dice, y un joven, Hechos 29, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un profundo sueño, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eso le pasó por irreverente. Porque la gente tiene la mala costumbre que cuando hay una enseñanza, y por eso es que ya nadie quiere enseñar, la gente parece que dijeran, saque su Biblia, saque su almohada y échese a dormir. Los ve usted con los ojos cargados de sueño, y no hay lámparas como veían ahí, pero los ve usted con el ojo casi cerrado y dice uno, gloria a Dios, y dice, amén, 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 y aplauden. O sea, se despiertan así de pronto y comienzan a aplaudir y a todo le dicen amén. Qué falta de respeto que se esté compartiendo la palabra de Dios y estés tú con los ojos cargados de sueño durmiéndote porque eres irreverente. Eso no es que es un demonio, que la gente dice, no, que es un demonio que le cerró los ojos. No, hay gente irreverente, gente faltadora de respeto, que ni siquiera tienen el más mínimo grado de reverencia delante de Dios. Porque cuando se está exponiendo la palabra, cuando hay una enseñanza, es para que te edifiques y sigas firme en los caminos de Dios. Pero hay gente que llega a la iglesia a dormirse. Ellos los ve ustedes en alabanza, en la música, saltando, brincando, y si están ministrando dan vueltas, revolotean, caen al piso, pero cuando comienza la palabra de Dios,
mijito mío, te tiras a dormir y no le prestas atención a la palabra de Dios. Entonces muchos predicadores, al ver que la gente se está durmiendo, comienzan a buscar estrategias para despertarlo y le dicen, sacude el que está a tu lado, dile al que está a tu lado qué bonito estás tú, no sé qué, y comienzan en un perrateo raro allí y no hay palabra de Dios. Por eso es que los predicadores hoy en día, las iglesias, no tienen servicio de doctrina. Ya lo que van a enseñarles se los enseñan en el discipulado, porque tienen miedo de predicar la palabra. Tienen miedo de predicar, de dar versículos bíblicos, de leer textos bíblicos. Y dice, vamos a tener una enseñanza. Y en la enseñanza no usan ni la Biblia, no usan ni un versículo. Y entonces si no estás usando la Biblia, si no estás usando versículos, eso es enseñanza, no viene de parte de Dios. Es palabra de hombre. Y por eso es que estamos, como estamos hoy en día, una iglesia famélica, una iglesia a nivel general, que no busca de la presencia de Dios como debe ser, sino según el pensamiento, según el criterio de su líder. Entonces, Eutico cayó muerto por estar dormido. Mira que no te pasa a ti, que un día de esto, por estar durmiéndote en medio de la predicación, te caigas de la silla y te golpees la cabeza y vayas a tener una fatal consecuencia. Eso se puede evitar si te pellizcas, tomas estos ejemplos del Dios de la gracia, como dicen por allí, y te das cuenta que sigue siendo santo, santo, santo. Hechos 12, del 20 al 23, el rey Herodes también dice que un buen día reunió al pueblo y comenzó a hablarles al corazón. Comenzó a hablarles porque el tipo como que tenía una, como dicen por ahí, una capacidad de convencimiento, y el pueblo terminó diciendo que lo que estaba él pronunciando era palabra de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que Dios lo fulminó porque le robó la gloria a Dios. Usted tenga mucho respeto, mucho cuidado cuando usted le están exponiendo la palabra. Cuando a usted le están hablando de Dios, tenga cuidado, guarde respeto por la palabra. Si soy yo que voy a predicarle, no me mire a mí, mire al que me envió. Si yo voy de parte de mi Señor Jesucristo a llevarte el mensaje, ya no va Elías Rodríguez, tu hermano y amigo, ya va Elías Rodríguez, el ministro de Dios, a predicarte, a hablarte para que entres en santidad, entres en rectitud y busques como debe ser la presencia de Dios. Entonces ya aquí van 3 casos de muertos en la gracia por tratar irreverentemente a Dios. Hechos 13, capítulo 6 al Hechos 13, versículos 6 al 12, dice, habla el tema de Elimás o un tal Bar Jesús. Era un mago, era un farsante. Vamos a leerlo. Yo creo que nos da tiempo. Yo no tengo miedo de enseñar. A mí no me da miedo de leer cualquier cantidad de versículos siempre y cuando justifiquen hacer énfasis en lo que estoy enseñando. O sea, yo no hablo versículos por hablar, soltar versículos porque hay unos que quieren impactar, quieren hacer alarde de que conocen la palabra y citan 20 versículos, pero no los explican, son fuera de contexto con lo que están enseñando, y yo soy malísimo para retener versículos en la cabeza. Pero cuando yo los estudio, yo los anoto, yo te trato es con versículos bíblicos para que sepa que te está hablando es Dios y no yo. Hechos 13, vamos a leerlo aquí. Hechos 13, del versículo 6 en adelante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Bar es hijo. O sea, él se hacía llamar hijo de Jesús, un falso profeta. Y era judío, o sea, que le daba más credibilidad al asunto. Porque si hubiese dicho, no, es que ese tipo de por allá de griego, no le creen, porque para ser profeta en Israel tenías que ser judío. Esa es una de las características. En Israel, para que creerte, para que, si tú dices yo soy profeta, lo primero que te preguntas, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de la tribu de Judá, yo soy judío, o soy nacido de Israel, hijo de una madre judía, y ahí te guardaban respeto. Entonces, aquí dice la palabra, dice que este hombre era un mago, falso profeta, era judío, y se hacía llamar hijo de Jesús, que estaba junto con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, fíjese eso. Pero los resistía Elimás, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, es como que lo tenía engañado y recibía buenas dádivas,
del procónsul, y al ver que le estaban hablando la verdad, lo que quería hacer apartar de la palabra de Dios. Dice aquí, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. O sea, ¿qué doctrina? La santidad. Esta es una doctrina fundamental. Esa doctrina tiene que tenerla tú en la cabeza, que Dios es santo, de la santidad de Dios y de la santidad de sus hijos, de sus seguidores, de los hijos de Dios, de los cristianos. Tienen que hacer énfasis en que si tenemos un Dios santo, tenemos que ser santos también nosotros. Gracias a Dios que ese como que no murió, pero fíjese todo el juicio que le vino en un ratico. Había otro mago, que el apóstol, que intentó darle dinero a Pedro para que le diera el don del Espíritu Santo. Y él le dijo, como que se arrepintió, dijo, mira, no, que no me suceda nada por esta mala acción mía. Pero se llevó una reprimenda también del apóstol Pedro por haber intentado sobornarlo con dinero para obtener algo que no se puede obtener con dinero. Y es la santidad de él, son los dones de Dios. Entonces, mi querido amigo, aquí viendo todo esto, terminemos este asunto, terminemos este tema tan importante, que de verdad nos conmina a buscar más de la presencia de Dios. Nos hace un llamado el Señor a guardar la santidad, a que te comportes como debe comportarse un verdadero hijo de Dios. Como se debe comportar una persona que dice seguir a Cristo, debe caminar como Él anduvo aquí en la tierra, en santidad y en rectitud. Hacer las cosas bien y ser rectos delante de Dios. Segunda de Timoteo, concluimos con esta palabra. Segundo libro, carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un llamado al pueblo en general y un llamado a los ministros de Dios. Hay gente que le gusta estar ministrando a Dios en pecado. Y aquí el apóstol Pablo dice que debemos apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Si tú le sirves a Dios en una congregación, sea en el grupo alabanza, sea de tesorero, sea en los diezmos. Hay gente en las iglesias que están de tesorero y no van ni a la iglesia. Aparecen a coger el dinero y paticas, ¿para qué te tengo? Se van enseguida, no escuchan la palabra, no son ni cristianos. Porque una persona que llega a la iglesia, coja la plata, la cuenta y se vaya, nunca tiene tiempo para Dios, no va ni a la iglesia, sino va a cumplir con una función que le delegaron en la iglesia, recauda el dinero, lo cuenta, lo entrega a quien debe entregárselo y se va, no escucha la palabra, no participa de nada. Esa clase de personas no son cristianos. Que tengan título de ser cristianos, que tienen nombre de que vive, pero están muertos, tienen que arrepentirse y buscar de Dios. En grupos de alabanza, gente en fornicación, gente que sin casarse tienen relaciones sexuales y están ministrando en una iglesia. Hay iglesias que están plagadas de pecado. Gente ministrando sin estar bautizados, sin estar casados. Gente de tesorero que ni siquiera son cristianos. Irreverentes, están predicando la palabra y están ellos mostrándole la revista al que está al lado. Vas a la iglesia y me llevas la revista de Ebel, de Ésica, y comienzas a mostrar, mira, este perfume está barato, está en promoción, y el otro ya predicando y la otra acá mostrando la revista. Y entonces aparta el oído, hace como la imagen mago, le aparta el oído a la otra de escuchar la verdad, pero está pendiente a la revista, porque van a las iglesias es a vender productos. Y yo por eso establecí en cierta ocasión que a mí no me ofrezcan productos en las iglesias. Yo voy a una iglesia a escuchar palabra de Dios, a buscar de la presencia de Dios, no para que me vendan productos. Si quieren venderme algún producto, vengan a mi casa, hagamos negocios en mi casa
En mi casa les pago, pero en la iglesia no me ofrezcan nada. Y tú también deberías hacer igual. Al que te vaya a ofrecer un producto, no permitas que aparte tu oído de la verdad, entreteniéndote mientras están predicando, mientras se está cantando las adoraciones y todo el mundo con los ojos cerrados, nosotros acá haciendo negocios en plena iglesia. ¿Por qué? Porque son irreverentes, son irresponsables delante de Dios. Y te advierto hoy mismo, termino con esto. Cuidado, nuestro Dios es santo. Santo, santo. 3 veces santo. Y esa es una advertencia que debes tener presente para saber que debes caminar delante de Él de la manera como Él establece en las Escrituras. No importa que te llamen legalista, no importa que te llamen religioso, haz las cosas bien. Tú le sirves a Dios, no le sirves al hombre. Si tratas de agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo, no eres hijo de Dios. Ten mucho cuidado cómo tratas a Dios. Ten yaré, ten respeto, ten sumo respeto delante de la presencia de Dios y te va a ir bien. Porque delante de Dios somos santificados y Él se santificará en nuestras acciones siempre que caminemos delante de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y un saludo especial para todos mis hermanos que siguen este canal, que siguen mis enseñanzas. Solamente le pido a Dios que los bendiga. Yo no acostumbro a decir, te bendigo. Yo digo, que Dios te bendiga para ir más seguro. ¿Por qué? Porque hay gente que va a decir, yo te bendigo, te bendigo, te bendigo. No, yo, Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre ti y sobre tu familia. Shalom.